Hola, yo soy Grecia y como seguramente ya viste en el título de este video, hoy vamos a hablar sobre culturas de trabajo no muy buenas o no ideales y cómo tú puedes identificarlas a tiempo durante el proceso de tus entrevistas. Y antes de empezar quiero hacer algunas aclaraciones. La primera es que estos red flags que les voy a mencionar acá son desde mi perspectiva y van alineados con lo que yo normalmente busco en una compañía. No necesariamente tú estás buscando las mismas cosas que yo, así que si tú tienes una visión diferente que esto o no consideras que estos son realmente red flags, eso está perfectamente bien. Y segundo, ten en cuenta que estas alertas realmente no son contundentes. Si tú ves una de estas alertas pero el resto de cosas te gustaron en tus entrevistas y crees que este es un buen trabajo para ti, de ninguna manera dejes que esto influencie tu decisión. Es más bien para que tengas cautela y si ves que empiezan a surgir este tipo de red flags o comentarios de manera muy constante, puedas tomar cartas en el asunto y tal vez contemplarlo cuando evalúas esta empresa. Muchas veces también pasa que es cuestión de una sola persona que tiene de repente estas visiones o no es muy experto entrevistando, o de repente pues sí, puede que no sea una persona ideal en la organización, pero no necesariamente refleja todo lo demás y toda la cultura de organización que hay en el resto de la compañía. Con esto recuerda también poner en una balanza todos los demás factores que sí te gustan de esta compañía y de repente si hay uno o dos red flags lo pongas en contexto y digas ok, ¿vale la pena o no vale la pena? Y bueno, si te gustan este tipo de videitos, recuerda darle me gusta, recuerda suscribirte porque voy a seguir haciendo videos de este estilo. Y bueno, sin más preámbulos, ahí les van los red flags. Número 1. Te piden documentos y pruebas que realmente no necesitan. Una que a mí me pasó fue que una reclutadora me escribió que yo tenía que dar mis ingresos comprobables. Es decir, que básicamente tenía que darle como una prueba, ya fuera carta de trabajo o de banco, diciendo cuánto era que yo estaba percibiendo en ese momento. Esto me pareció completamente ilógico y fuera de lugar porque realmente no es que yo estaba pidiendo un crédito. Es normal que una compañía te diga que digas cuál es tu rango esperado, qué es lo que esperas percibir con este nuevo trabajo. Pero lo que no es normal a mis ojos es que te pregunten cuánto tú estás recibiendo hasta el momento. Lo que tú percibes, lo que tú ganas de salario, no debe determinar lo que tú vas a ganar en esta nueva posición. Primero, porque no refleja el valor que tú vas a aportar como persona a esta organización, y segundo porque más bien la organización debería tener ciertos rangos de salario que están esperando dar a un nuevo empleado, y por ejemplo el salario que tú percibes no debería influir en este rango. Y esto va muy de la mano con el número 2, que es que te hacen preguntas privadas que no deberían afectar tu desempeño. Este punto era más común antes que ahora. Ahora como que todo se está concientizando un poco más sobre la discriminación. E incluso pues no está permitido hacer preguntas como de raza, de condición económica, etc. Sin embargo, hay personas que no están como tan conscientes de esto y siguen haciendo preguntas que no deberían hacer, como por ejemplo, si quieres tener hijos, cuál es tu estado civil, etc. Un ejemplo que me pasó a mí fue de alguien que me preguntó que al yo ser extranjera, ¿por qué deberían invertir en mí? Como ofreciéndome este trabajo si ellos no estaban seguros si yo me iba a ir del país, básicamente. Y yo lo que pensé fue, si esta persona me está haciendo esta pregunta que es un poco controladora y que, bueno, incluso puede verse como discriminatoria, ¿qué se puede esperar de cuando ya sea parte de esta compañía? ¿Cómo será el trato cuando ya realmente ellos tengan como una posición de poder sobre mí? Fue una de las razones por las que ya me hizo pensar que esta empresa no era para mí. Número 3. Te sugieren de alguna manera que el equipo se queda hasta tarde o que las horas de trabajo son muy extensas. Si ya de entrada te empiezan a decir que si tú te pondrías la camiseta o que tú no te preocupes porque si te toca quedarte hasta tarde te vamos a apoyar con comida y con bebidas, etcétera, pues para mí es algo de qué preocuparse porque yo prefiero tener como una cultura de trabajo en el que yo sea muy productiva durante el día, termine mis labores a tiempo, haga mis entregas bien y yo me vaya al horario de salida y pueda también tener un balance de vida. Si por ejemplo te hacen ver que es algo muy común que te tengas que sacrificar por entregas o dar una por el equipo y quedarte hasta tarde, creo que es algo de tomar en cuenta. Entiendo que de vez en cuando sí puede pasar que te tengas que quedar
un poco más tarde para terminar lo que estás haciendo y poder entregar a tiempo. Pero este tipo de cosas yo pensaría que son un poco más voluntarias. Tú lo haces porque tú tienes la responsabilidad y sabes que bueno, que no lo haces todo el tiempo, pero que en este momento es necesario para terminar lo que debes entregar y ser como una persona responsable. Y otra cosa es que ya como que estructuralmente, institucionalmente lo tengan entendido como algo que debe pasar todo el tiempo. Número 4. Conductas de ego de parte del entrevistador. Cuando el entrevistador quiere mostrarte todo su poder y todas sus habilidades y se termina convirtiendo como en un juego de egos en donde el entrevistador al final de la reunión se siente súper bien y súper inflado de mira todo lo que yo sé y tú no sabes. Esto puede pasar mucho, por ejemplo, en entrevistas técnicas, en donde el entrevistador te está haciendo preguntas complicadas, difíciles, cosas que tal vez tú no sabes en el momento o no respondes bien, que son preguntas dentro de tu dominio, y el entrevistador te hace sentir mal por tú no saber esas preguntas. Normalmente las entrevistas técnicas deberían como terminar en una nota positiva. Tú debes sentirte como que a pesar de que no te sabías las respuestas, te gustaría trabajar en este equipo y consideras que aprendiste durante esta entrevista. Si tu sensación después de la entrevista no es esta, sino como de, oye, qué mal lo hice el ridículo o no sé, lo hice demasiado mal y te sientes muy mal contigo mismo, puede ser que no sea por tu culpa, sino que el entrevistador te haya hecho sentir de esta manera porque pues tiene un asunto de ego sucediendo en su corazoncito. Cuando un entrevistador te está entrevistando, sí hay como cierto juego de poder, porque digamos que esta persona está decidiendo si quiere tenerte en el equipo o no. Evidentemente tú estás como un poco en desventaja en esa situación si lo ves de esa manera. Sin embargo, no debe ser así, debe ser más bien como una manera de conocerse ambos y ver si serían buenos trabajando juntos. Si el entrevistador tiene conductas controladoras, te hace ver que trabajar acá sería una bendición para ti, que sería la solución a tu vida, o que de manera directa o indirectamente te hacen sentir inferior, esto es un super red flag. Cuando estés en una entrevista que te estén haciendo sentir así, ten en cuenta que no es para nada tu culpa y que simplemente es una entrevista que no se hizo bien. Es normal que la compañía quieran vender esta posición para ti. Lo que no es normal es que básicamente se convierta en que el entrevistador está más tiempo hablando sobre él mismo o sobre sus habilidades que poniendo en contexto las tuyas. Número 5. Cuando te hacen una prueba técnica en exceso larga o específica. Las pruebas técnicas deberían idealmente durar de 2 a 3 horas de trabajo. Puede que tú quieras dedicarle un poco más de tiempo, pero al menos el ejercicio debería estar planteado de esa manera. E idealmente no debería ser como algo en exceso específico. Por ejemplo, algo que se note que es un trabajo específicamente con un cliente, que, no sé, por decir, tú ves que el correo está escrito por parte de un cliente y que es específicamente algo que le mandaron a hacer esa empresa y luego te lo están pasando a ti para que tú lo hagas dentro de la prueba técnica. La prueba técnica que te están dando pareciera muy probablemente trabajo de cliente o trabajo que le daría frutos a esta compañía. Si ves que la prueba es en exceso larga o que de alguna manera podría ser que sea un problema que dentro de una compañía normalmente tome una semana para resolver entre varias personas, esto es algo de notar. Y muchas veces es difícil identificar si esta prueba realmente es lo que parece, porque esa línea es muy delgada entre poder hacer una prueba técnica que permita mostrar tus conocimientos y tus habilidades y que por otro lado sea en un tema relevante para la compañía sin que se vea como que es un trabajo que te están, digamos que, haciendo hacer de gratis. Y aquí es cuando entra muchísimo en juego la calidad y el tiempo que le hayan puesto a la empresa para diseñar esta prueba técnica, porque una prueba técnica debería ser corta, debería ser lo suficientemente, digamos que intelectual para que logre mostrar ciertas habilidades que tú tienes y que también sea un tema relevante para la compañía sin ser exactamente
digamos que un proyecto que lleven en curso o un proyecto que ya hayan solucionado. Número 6. Cuando los cargos están en exceso diluidos. Pues la verdad es que en la actualidad muchos de los trabajos piden que seas como el dueño del proyecto de principio a fin. Y eso se entiende perfectamente. Pero cuando ya empiezan a incluir que también tienes que saber hacer marketing, que vas a hacer imágenes para las redes sociales, que vas a hacer banners, que vas a hacer el website, ahí es cuando ya se empieza a ver un poco oscura la cosa y pues te pone a pensar, o sea, te quieren a ti como diseñador UX, pero ¿cuánto tiempo realmente vas a dedicar a ser diseñador UX si también vas a tener que estar haciendo marketing y también vas a estar implementando cosas? Total que se vuelve algo un poco extraño. Yo la verdad evito aplicar a trabajos que sean de este estilo. Es una coincidencia un poco extraña que este tipo de trabajos tienden a estar de los que menos pagan en los rangos comunes. Mi filosofía es que acepto ser product designer o diseñador UX UI, pero no acepto ya hacer como otras ramas que realmente no tienen que ver con diseño de producto. Y creo que esto también pasa un poco en el otro lado de los developers. De repente te piden que seas UX UI developer y que también seas DevOps y que también hagas full stack. Y pues la verdad es que muchas veces en la práctica es muy difícil hacer todas las cosas a la vez y puede que tú tampoco quieras hacer todas las cosas a la vez. Número 7, que te necesiten para ayer. Para mí esto es un síntoma de una organización caótica y desastrosa. O sea, si ya vienen tarde a contratarte a ti, es porque también ya hubo una falta de planificación. ¿Cómo es posible que ni te han contratado y ya te pusieron una carga de este tamaño de que te necesitan para ayer? No has ni empezado tu rol y ya te tienen con el estrés hasta el tope. No tienes por qué llegar súper apurada a corregirles los errores del pasado. Idealmente las compañías cuando contratan lo hacen con un tiempo de anticipación y lo hacen como una parte de su planificación estratégica para llegar a los objetivos que quieren llegar. Si ya por ahí no se dieron cuenta que necesitaban a un diseñador, hicieron todo con los developers y con los fundadores, con los conocimientos que sabían y ahora se dieron cuenta de que sus propuestas realmente no estaban probadas y no estaban pensadas y realmente necesitaban un diseñador y no tiene por qué caer esta responsabilidad en tus hombros si tú ni siquiera has entrado a esta compañía. Para mí esto es una señal de que si tú entras a esta compañía es probable que te toque trabajar hasta tarde, que te toque trabajar fines de semana tratando de compensar el daño que ya se hizo. Estar en un proceso en el que cada entrevista que tienes te presenta con personas increíbles consistentemente, la verdad no es una casualidad. Esto es un esfuerzo de parte de la organización que se hace y esto quiere decir que han hecho muy buen trabajo en construir el equipo y reclutar a las personas que están trabajando. Al final, las personas con las que trabajas 8 horas al día sí pueden hacer mucha diferencia en cómo tú te sientes cuando estás desempeñándote en el trabajo. Y bueno, esos fueron los red flags por hoy. Recuerdan nuevamente que ninguno de estos red flags son determinantes. Es importante para ti que tú determines qué son las cosas que más te importan y qué son las cosas en las que realmente no quieres ceder. Para que eso también te ayude a encontrar la organización perfecta para ti. Déjame saber si tú estás de acuerdo con estas alertas que te mostré o si estás en desacuerdo también házmelo saber. Y si tú tienes como red flags adicionales que quieras compartir en los comentarios para otras personas que vean el video, también déjamelos en los comentarios. Yo igual siempre los estaré leyendo. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.